tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa, bienvenidos a la televisión universitaria. Como todos los lunes, arrancamos este repaso de la actualidad del ámbito productivo, del ámbito gremial, sindical, de La Plata, de la región, de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, de la Argentina. No podemos hacer este programa si no es por un enorme equipo, muchísimos detrás de cámaras, pero también, claro está, delante de cámara, dos compañeros infaltables. Zule, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Gaby, Lautaro. Y arrancamos con noticias, en este caso, que no dejan de sorprendernos, pero que además de eso afectan a la economía de cada familia. Y en este caso estamos hablando de que un gremio cerró por falta de afiliados. Estamos hablando de la Asociación Textil Obrera, con su sede en Santa Rosa, provincia de La Pampa, que cerró por falta de afiliados. Esto debido a todos los despedidos y a las crisis que viven las textiles en todos estos últimos años. En septiembre del año pasado, una de los núcleos más importantes, estamos hablando de Alpargatas, cerró y despidió a 130 trabajadores. Esta es la crisis que estamos viviendo. Alpargatas tiene 9 sedes en todo el país, 8 cerraron. Una vez más, dando cuenta de la crisis económica que vive y, claro, cómo eso también afecta a los derechos de los y las trabajadoras. Es una crónica terrible, pero es una crónica anunciada, parafraseo a García Márquez. Yo recuerdo que hablábamos con representantes de la industria textil en el escenario de balotaje. Estoy hablando del, ayúdenme, después del mes de octubre de 2015, el mes de octubre, comienzo del mes de noviembre de 2015, y temían muchísimo por lo que pudiese pasar en el sector, fundamentalmente porque ningún miembro de lo que iba a ser la cartera económica o productiva del posible gabinete de Mauricio Macri presidente, en una instancia en la que todavía no se sabía quién iba a ser el futuro presidente de la Argentina, había querido reunirse, le habían solicitado reuniones, sí había acudido la gente del equipo de Scioli, no lo había hecho la gente del equipo de Macri, y temían que se pudiese reproducir un escenario similar al que se había dado en los años 90, con apertura de importaciones, con dificultades para la producción interna, en un segmento productivo muy amplio, pero también muy sensible. Bueno, efectivamente ocurrió todos los malos presagios que suponían, y me parece que algunos aún más agudos, y han dejado hoy por hoy a un segmento industrial importantísimo, histórico en la República Argentina, absolutamente detonado. Pasamos a otra información. Lautaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Gabriel, buenas tardes a toda la audiencia. Y un tema que tiene relación directa con la falta de trabajo es la pobreza, sobre todo en los chicos, porque la página Economía Feminita publicó un informe muy completo respecto de los últimos datos que la UNICEF dio sobre pobreza infantil en Argentina. Ahí estamos viendo al costado de la pantalla, el 48% de los niños y niñas de Argentina son pobres. Esto dice la UNICEF, esto analiza Economía Feminita, dando cuenta un poco de los efectos inevitables cuando el empleo entra en crisis, cuando los trabajos de mayor valor agregado se empiezan a sustituir por importaciones, al revés de lo que fue el proceso industrializador argentino del siglo XX. Lo cierto es que en la página de Economía Feminita tenés muchísima información y muchísimos datos sobre una realidad muy triste que están atravesando los niños y las niñas del país en un contexto de devaluación en la cual parece no haber fin. Hay tantísimas cosas para decir de ese dato que es atroz. Digo, el dato en sí mismo casi que nos deja en silencio, ¿no? La mitad de los pibes de la Argentina son pobres. La mitad de los pibes de la Argentina son pobres. No deberíamos cansarnos de repetirlo. Aquí nomás, en nuestra historia, recordamos momentos donde se hacían producciones televisivas de altísimo impacto con esto. Está bien preguntarse por qué esas producciones estuvieron ausentes en los últimos 2 años, donde estas condiciones se agudizaron terriblemente en la República Argentina. Me parece que está bueno que nos preguntemos eso, porque alguien debería darnos una explicación de por qué esas producciones televisivas, ¿se acuerdan de Barbarita en Tucumán?
¿Se acuerdan de eso? Sí, seguramente te acordás. Es terrible el dato. Pensalo en el aula de tus pibes, que seguramente están en edad escolar. La mitad de los pibes del aula son pobres. Por ahí no te pasa en tu escuela. Lo que sugiere que hay escuelas enteras donde todos los pibes que asisten son pobres. Esa es la realidad de la Argentina de hoy. Una realidad que se ha revelado para muchos casi epifánicamente. Y que otros, bueno, tratábamos de narrar, al menos en todas las oportunidades que teníamos desde hace tiempo, cuando esa realidad lamentablemente se iba construyendo. Vamos con más información, Zule. Y claro, porque cuando hablamos de la realidad también tenemos que hablar de uno de los sectores en este momento más débiles de la sociedad. Estamos hablando del uso de los medicamentos. Los medicamentos se convirtieron en un bien de lujo. Estamos hablando de que aumentaron un 28% desde la última devaluación. Recordemos esto a raíz de las medidas de las PASO, las medidas, lo que generó, ¿no? Las medidas de el presidente Mauricio Macri, dando cuenta además también que hubo un incremento de un 300% respecto del año anterior. Estos son relevamientos de la Asociación de Defensas de Consumidores y Usuarios, que además hicieron un pedido a la Cámara de Comercio. El pedido es que los precios de los medicamentos se retrotraigan a el 10 de diciembre, justamente la fecha antes de las PASO, y que este precio se mantenga congelado hasta fin de año. Hasta ahora no hay anuncios ni respuestas por parte del gobierno. Sí, la poca accesibilidad que hay ante tanta crisis. En la República Argentina hay un montón de personas. Uno inmediatamente piensa en sectores vulnerables, ¿no? Muy vulnerables. No sé, la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Nuestros viejos, que tienen un consumo de medicamentos importante, amplio, y que tienen que elegir. Y lo que se está eligiendo es muy loco esto, porque la estadística marca dos cosas. Primero, que aumentó mucho el precio de los medicamentos, 300%. Cuando la inflación en términos generales avanza al 60%, algunos medicamentos aumentaron el 300%. ¿Con qué se regula eso? ¿A vos qué te parece? ¿Con qué se regula? Y se debe regular con el valor de algún parámetro internacional, como puede ser, por ejemplo, el billete estadounidense. Lo cierto es que hay un montón de personas en la República Argentina que tienen que decidir no comprar más medicamentos. Bajó en forma significativa en los meses de invierno la compra de medicamentos en la República Argentina, más de un 14% en el último trimestre. Sí, así como lo escuchás, no es que hay gente que goza de mejor salud que la del año pasado. Evaluación interanual, bajó un 14% en el último trimestre la compra de medicamentos en la República Argentina. Hay gente que está decidiendo la enfermedad porque no puede comprar salud. Una situación verdaderamente dificilísima. De situaciones difíciles es de lo que vamos a hablar en el comentario inicial de este programa, porque la Argentina está embarcada en una situación verdaderamente muy delicada, y me parece que estos son tiempos difíciles. Los tiempos difíciles requieren gestos grandes, gestos enormes, sin lugar a dudas, gestos de mucha comprensión, de mucha paciencia, y fundamentalmente también, y a veces cuando vos tenés cifras como estas que acabamos de escuchar, noticias como esta, es muy difícil ser cauto, ser tranquilo, pero los tiempos que hoy por hoy desanda la Argentina son tiempos en los que se necesita muchísima tranquilidad. Muchísima tranquilidad. Lejos de lo que nos están proponiendo, ¿no? Cuando uno recorre lo que ha pasado en la Argentina en los últimos días, desde el 22 de agosto hasta la fecha, encontramos, en primer lugar, lo dijimos en alguna otra oportunidad, frente a estas mismas cámaras, encontramos al rey desnudo, ¿no? Claramente. El rey se mira al espejo, a ese que ya no tiene tintura, y se ve desnudo. Ha quedado desnudo. El presidente Mauricio Macri
por fin se le revela la realidad tal cual es, tal cual la has construido. Y no lo soporta. Y no lo soporta. Y en el andar inicial empezó a las patadas, a los tumbos. Ustedes recuerdan, ¿no? No solamente el vayan a dormir de la breve intervención presidencial del domingo 22 de agosto del domingo 11 a la noche, sino la posterior conferencia de prensa, a eso de pasado el mediodía del día siguiente. Y también la conferencia de prensa pidiendo disculpas de un par de días después, donde el presidente nos contó que ese enojo no era con nosotros, no era con los votantes, no era con los ciudadanos, no era con los habitantes que pueblan la Argentina, sino que era con, bueno, un poco, no terminaba de explicarlo, con él mismo, con no haber podido resolver algunas cosas, y que bueno, que en definitivo era porque estaba mal dormido, ¿no? Esa fue la excusa principal del presidente, fue que no estaba bien dormido. El dólar pegó un salto extraordinario que repercute, como lo contaba Zule recién, en un montón de insumos que son básicos para darle seguridad, certeza, un horizonte de expectativa fiable, dignidad a nuestras vidas. Aumentaron extraordinariamente los alimentos, los medicamentos, y bajaron extraordinariamente nuestros salarios. Desde la devaluación para acá, los salarios en la Argentina, permítanme leerles porque no quiero errarle al dato, pero los salarios en la Argentina pasaron al 9º puesto de la región. Ostentaban con creces, por lejos, el primer puesto allá por diciembre de 2015. El primer puesto. Medidos en dólares, claro, los salarios de la Argentina en diciembre de 2015 eran los más altos de la región. Hoy son el 9º, solamente un país está por detrás. Surinam tiene mejores salarios medidos en dólares que la Argentina, con todo respeto para Surinam, lo digo. Pero digo, comparando economías, comparando otras habilidades históricas respecto a sus industrias, a los valores que agrega una economía y la otra, solamente Venezuela está por debajo de la Argentina. ¿Se acuerdan? Ese fantasma al que no había que llegar bajo ningún aspecto, ese cuco endiablado, endemoniado, con el que permanentemente nos estaban azuzando. Bueno, en definitiva, hoy por hoy se nos parece bastante. Trágicamente se nos parece bastante. Aumenta los alimentos, aumentan la posibilidad de comprar salud, se deteriora terriblemente el salario. Más del 60% en 3 años cayó el salario mínimo en la Argentina. Por cierto, un salario mínimo que no alcanza para comprar una canasta básica. La canasta básica en la Argentina es de 12.700 pesos, el salario mínimo está en 12.500. Es un país que tiene un salario mínimo que no alcanza para parar la olla de una familia. Hasta ahí nos han arrastrado. Y cuando uno escucha algunas voces, la del presidente, la de quien parece hoy por hoy la guía de la campaña de Cambiemos, Elisa Carrió, lejos de plantear diferencias con lo que viene haciendo, pareciera que se agudiza cada vez más el camino que han elegido. Vos, si no elegiste a Cambiemos, sos un traidor a una idea de república y de grandeza de la nación que queda lejos, pero que en algún lado está. A mí me hacía acordar mucho a una de mis novelas favoritas, que la escribió hacia mitad del siglo XIX Herman Melville, un enorme, fabuloso escritor estadounidense, que se llama Moby Dick. Tal vez la leíste, si no la leíste habrás visto alguna vez. Desde historietas a el cine, bueno, se han divertido tantísimas veces con Moby Dick. En Moby Dick hay un personaje
central, que es el capitán Ehab, que es un capitán que está cegado de odio y que dirige a su embarcación y a todos los tripulantes de su embarcación a un destino terrible y seguro, a la muerte, al naufragio, en pos de seguir su odio. Porque no tiene convicción Ehab. Ehab lo que tiene es odio. Odia a esa ballena que en un viaje anterior le devoró una pierna. Y la odia tanto, tanto, que a la pierna faltante la sustituye con un hueso de un cachalote, de esa ballena que lo mutiló, que lo devoró. Ese es Macri con Pichetto, ¿viste? Esos 70 años que tantas veces te repitió, que casi como coro fatal repetían muchos de los asistentes a la marcha del último sábado, los 70 años. Esos 70 años de repente se los emboca a modo de asistencia con Pichetto en la fórmula. No lo sigamos hasta ahí al presidente. No lo sigamos hasta ahí al presidente. Ese destino es terrible, es fatal, es inconvivible. El país que nos presenta el presidente, el país que nos presenta Elisa Carrió, el país del enfrentamiento, es inconvivible, no es un buen destino, es un destino de naufragio. Evitémoslo. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Bueno, seguimos aquí en Laburantes. Las imágenes que veían eran de una película de 1956, si no me equivoco, de John Huston, que se llama Moby Dick, donde Gregory Peck hace del capitán Ehab y de algún modo lo suelda. Es medio imposible pensar en Ehab sin pensar en ese genial actor estadounidense que fue Gregory Peck, el mismo de Matar a un ruiseñor, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Hecha la breve aclaración, Lautaro, tenemos más información. Tenemos más información porque, bueno, hubo algunos cambios en el sistema de liquidación de asignaciones familiares y por hijo del ANSES y esto generó algunos problemas. Estuvimos charlando con... ahí tenemos, mira, algunas imágenes. Porque, les cuento, si les parece, cambiaron el sistema de liquidación de las asignaciones y las prestaciones que da el ANSES en general, lo unificaron en un sistema que se llama CUNA, que responden a las siglas Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia. Y este nuevo sistema incorpora justamente la asignación universal por hijo y el sistema de asignaciones familiares general, que es lo que perciben los trabajadores cuando están en relación de dependencia. Lo cierto es esto que generó algunos inconvenientes bastante graves y bastante agudos si se tiene en cuenta quiénes son los destinatarios de estas asignaciones. En particular, estamos hablando del decil más pobre de la sociedad argentina, los que usan la asignación universal por hijo para parar la olla en la casa justamente, y esto generó algunos problemas gravísimos como es la demora a la hora de cobrar ese ingreso por hijo de hasta 90 días. Una situación que el primer foco de tensión lo vivieron los trabajadores y las trabajadoras de ANSES y sobre ese tema estuvimos hablando con la delegada regional local del SECAFPI, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de ANSES, para preguntarle cómo estaba la situación y cuáles eran los problemas que había. Agustina Barreto estuvo hablando con nosotros y esto nos contaba de la situación.
Principalmente tenemos un problema con el salario familiar y la asignación universal por hijo. Ahora se reunificó, digamos, una sola forma de liquidación de estas asignaciones, que se llama cuna. Y bueno, lo que está pasando es que la gente va y se encuentra que en el día de la fecha que tenía estipulado ya para cobrar, no tiene suspendido el cobro, viene ANSES y nos encontramos que tiene por ahí errores que los propios trabajadores y trabajadoras no le podemos dar respuesta porque no hay ningún tipo de indicación de la gestión. Y el error más frecuente es que no tiene asignado, hay un error en la boca de pago. Entonces, cuando hay un error en la boca de pago, salió una circular que es lo que debería regular, llenando un formulario, que es lo que debería regular esa problemática. Se juntaron en una reunión de urgencia para ver cómo se podía saldar estos tipos de errores, pero independientemente de eso, por ejemplo el que te mencioné recién, que es el de la boca de pago, mucha gente ya tiene la boca de pago, el CBU ya registrado, pero lo que tiene que hacer es llenar un formulario, pero eso tarda de 60 a 90 días. Entonces ya estamos hablando que no cobró este mes y que además tiene que esperar de 60 a 90 días para que eso impacte en nuestro sistema y se le pueda levantar el alta de boca de pago. Estamos hablando de personas que cobran ingresos para subsistencia. ¿Qué va a hacer la gente sin plata estos 90 días? Eso es lo que nos planteamos nosotros como sindicato, ¿no? Presentar no solamente la exposición de los trabajadores y trabajadoras, que obviamente uno llega a querer venir a solucionar los problemas en ANSES y nosotros no tenemos respuestas. Entonces estás expuesto a un nivel de violencia que la gente no tiene la culpa, no es solamente que está dejando, en su mayoría chicos, ¿no? Dejando de darle de comer a los chicos, porque es plata de los chicos, de asignación universal por hijo, y es el salario familiar, que es la persona que cobra eso cuando tiene empleo registrado. No solamente es responsable de eso, sino también es responsable de la falta de respuesta que hay y de indicaciones que hay hacia los trabajadores a la hora de que vienen los beneficiarios, ¿no? Nosotros desde el 10 de diciembre del 2015 venimos dando una interpretación de lo que venía a hacer este gobierno, y más con un organismo como lo es el ANSES, que es un organismo social, y hemos pasado a ser una financiera y dejar de ser la seguridad social del país. Ahí la escuchábamos, ¿no? Sí, Agustina Barreto, muy complejo. Hay muchísima gente que se quedó sin cobrar. Normalmente se cobra entre el 1 y el 6, la asignación universal. Hoy es, ayúdenme, 26. Muchísimos no cobraron. Y lo que les han informado es que no van a cobrar este mes. Sí, con suerte van a cobrar el mes que viene. Lo que es una situación... Estamos hablando de, como decía recién Lautaro, es el decil más estructuralmente más necesitado de la Argentina. Estamos hablando de supervivencia. Estamos hablando de dinero que se utiliza exclusivamente para comer. Exclusivamente para comer. Es realmente una locura proponer un cambio de estas características que además esté tan mal pergeñado, ¿no? Porque evidentemente algo salió muy mal. Es imposible no caer en la suspicacia, de que después del palazo electoral que se comió el oficialismo, con fundadas razones, nosotros venimos dando cuenta del desastre que vienen haciendo a nivel local, provincial y también a nivel nacional, es muy difícil evitar caer en la suspicacia de que estos sectores que son los más castigados por las políticas, ahora se ven castigados por unos errores particulares de sistema, como se dice, que es un error de la carga del CBU, de la cuenta por la cual, porque aparte hay que repasar, es momento para repasar, ¿no? Tanto que se critican las políticas asistenciales del Estado desde diferentes sectores como el vehículo para el clientelismo. Hay que decir algo, las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, se cobran por cuenta bancaria, por CBU, ahí no hay clientelismo posible, digamos. Desde su origen, desde que comenzó, exactamente. Y es irrisorio que por un trámite de esas características, que incluso nos contaba Agustín en la nota, digamos, se hizo a tiempo, la gente tenga que esperar hasta 60 o hasta 90 días para cobrar una plata que es fundamental. Bien, nos vamos a la pausa. Quédense aquí con nosotros, muchísimo más. Después de este corte vamos a estar hablando con Diego Seimandi, que es secretario de Acción Política de ATE Ensenada, y mucho más hasta el final.